Con este trabajo conjunto de diversidad en la igualdad es que se genera una posibilidad emancipatoria para los distintos grupos que son impactados por esta empresa Inmigrantes Digitales. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero presentar a la maestra Verónica Gabriela Capurro. Ella es profesora y licenciada en psicología. Actualmente está cursando el doctorado en psicología en la Universidad de Flores, la UFLO. Ella tiene formación en discapacidad, comunicación, capacitación, gestión de talento, liderazgo y de dirección de organizaciones sociales y empresas de triple impacto. Tiene experiencia laboral en empresas nacionales y multinacionales en áreas de recursos humanos y sustentabilidad y en organizaciones sociales que trabajan en inclusión laboral de personas con discapacidad, como directora de programas, relaciones institucionales y líder de proyecto. Actualmente es directora ejecutiva en Inmigrantes Digitales, una empresa social de formación digital que combina la formación especializada y generación de trabajo de personas con discapacidad y la inclusión digital, de las personas que necesitan apropiarse de estas herramientas digitales cotidianas. Como docente es titular de la cátedra Diversidad e Inclusión y profesora en Diplomatura de Inclusión Educativa, Seminario Modelo Social de la Discapacidad. Entonces, en este primer bloque, Vero, yo quisiera que nos hablaras primero de cómo nace la organización y qué hace la organización. Entonces, Vero nos va primero a dar una introducción con un pequeño video y después del video, entonces ella va a poder responder nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el video. Somos Inmigrantes Digitales, una ONG que utiliza la tecnología como herramienta de transformación para construir un futuro más accesible e inclusivo. Formamos profesores con discapacidad que ayudan a reducir la brecha digital de adultos mayores. Conectate con nuestra iniciativa en nuestras redes y ayúdanos a transformar prejuicios en oportunidades. Bueno, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Realmente es sumamente claro. Quiero en este momento compartirles cómo nos organizamos y cómo constituimos Inmigrantes Digitales. Tal cual como les comentaba, nosotros vimos dos problemas sociales. Veíamos que en Argentina el 40% de las personas no tenían acceso a las herramientas digitales básicas que son las necesarias como para poder pensarse en un futuro, para estudiar, trabajar, emprender. Y por el otro lado, veíamos justamente el enorme talento que tenían las personas con discapacidad, que luchaban día a día por superarse, pero que en el momento de poder desplegarlos y poner en práctica y buscar oportunidades laborales, las mismas eran de muy baja calificación profesional. Entonces decidimos juntar ambas y formar lo que llamamos Inmigrantes Digitales. Con este objetivo, que los profesores con discapacidad dicten talleres de inclusión digital justamente para las personas que estaban más alejadas de la tecnología pudieran apropiarse de estas herramientas, ¿no? Que hoy en la pandemia ha quedado demostrado justamente que hay un montón de personas que todavía no dominan esas herramientas digitales. Trabajamos teniendo en cuenta 3 objetivos del desarrollo sostenible: la erradicación de la pobreza, educación de calidad y el trabajo decente y crecimiento económico.
tanto de nuestros instructores como trabajadores, como de los participantes de nuestros talleres. Nacimos como un proyecto en el 2016 dentro de una organización que justamente trabajaba para poder mostrar la capacidad de las personas con discapacidad, ¿no? Poder trabajar en minimizar las barreras culturales y sociales. Nos emprendimos como un emprendimiento y ganamos un concurso que incubaba emprendimientos sociales o de triple impacto. A partir de allí desarrollamos y sistematizamos lo que fue nuestro plan de formación de formadores, desarrollamos nuestros primeros talleres que eran en formato presencial hasta ese momento y empezamos a generar experiencias en las distintas poblaciones a las cuales nosotros queríamos, justamente nos desafiaba poder incluir digitalmente. A partir de ahí, bueno, fuimos creciendo como emprendimiento social. Un emprendimiento social es un emprendimiento que vive a partir de la venta de sus servicios de formación digital. Con ello forma a sus instructores, con ello desarrolla todo el tema de lo que es la estructura. Nosotros manejamos como si fuéramos una empresa. Bueno, y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con premios, desarrollos, tiene que ver con el impulso que genera un emprendimiento, ¿no? Vamos participando en distintos concursos que nos permitan hacer saltos de calidad y en cantidad, ¿no? Estos son los números, más o menos 40 instructores al año 2019. Hoy tenemos 12 más en formación, así que ya hemos superado esos números, pero para más o menos dar una idea de volumen. En cuanto a lo que hacemos, básicamente trabajamos en dos áreas. Por un lado, la formación digital y la autonomía. Nuestro plan de formación de formadores siempre son personas con discapacidad, lo que se forman como instructores digitales. Trabajamos mucho con emprendedores de la economía social que tienen un emprendimiento, ya empiezan a desarrollar algunos productos y están listos para escalarlo, pero que el desconocimiento de las brechas, de las redes sociales u otras herramientas les impide crecer, ¿no? Entonces vamos ahí y los acompañamos a que lo digital no sea una barrera para que puedan desarrollar sus emprendimientos. Y también trabajamos en la autonomía de las personas mayores de 65 años, que justamente llegaron cuando la tecnología, al momento muchos de ellos no han tenido una relación directa con la tecnología, ¿no? Han llegado, la mayoría de las acciones son presenciales, entonces justamente en momentos como hoy en el aislamiento social es sumamente necesario poder apropiarse de la misma para poder comunicarse con sus afectos, hacer compras, ir al banco, etc., ¿no? Y fuertemente trabajamos en competencias digitales y empleabilidad. Vimos ahí también que había una brecha muy importante por ahí entre las personas que formaban a los que tenían un primer empleo, o los adolescentes también que no estaban escolarizados, pero sí estaban haciendo sus estudios en distintos lugares, institucionalizados, etcétera, pero que nosotros también, o mayores de 45 años en reinserción laboral, que nosotros también, para nosotros es importante que todo el mundo pueda utilizar tecnología, entonces fueron como el objetivo para ir con nuestros cursos habilitándolos para que puedan continuar su camino de desarrollo. Básicamente, esto lo paso muy rápido, van a encontrar información en las redes, pero simplemente para saber cuáles son los cursos que estuvimos desarrollando, y las fotos que aparecen en la presentación, todas tienen que ver con instancias de participación en distintos talleres, ¿no? Ya sean con ONG, con adultos mayores, trabajamos con colegios secundarios, con docentes, los mismos talleres que dictamos en los colegios secundarios los llevamos a institutos de menores, institutos donde hay jóvenes con consumo problemática de sustancias, que también una vez rehabilitados necesitan poder proyectarse en el futuro y necesitan obviamente sumar estas herramientas digitales al igual, para estar en igualdad de condiciones. Y lo que significa mayor de 45 años de inserción laboral, que fue nuestro comienzo, y ahí, bueno, también ha sido y es hoy en día somos puentes justamente para que puedan trabajar.
Las propuestas a medidas vamos trabajando junto con universidades y con empresas que nos van pidiendo que vayamos acompañándolos en digitalizar a sus clientes, a sus empleados, a sus públicos, siempre en el origen de lo que nosotros pensamos, ¿no? Las personas con discapacidad son protagonistas. Por lo general, uno cuando los piensan en un rol de estudiantes. Y sabemos que a partir de la participación de estas instancias, de a poco vamos cambiando, vamos favoreciendo el cambio del imaginario social en este rol de protagonista, ¿no? De formación de formadores de otras personas. Habilitamos para preguntas, no sé cómo vengo con el tiempo. Todavía tienes tiempo, Vero. ¿Quisieras agregar algo más en ese sentido? De las propuestas, por ahí contarles algunas propuestas que venimos haciendo con las empresas, ¿no? Cómo nos han contactado. Por ejemplo, habían algunas organizaciones que veían que desarrollaban herramientas digitales pensadas para automatizar procesos y comprendían desde su experiencia, desde sus conocimientos, leían que el tener accesibilidad disponible, el brindar tutoriales, videos, eran suficientes para la apropiación del uso, y veían del otro lado que había gente que se sentía excluida, ¿no? Entonces, a partir de estas instancias personales, nos contrataron y nos aparecían cosas sorprendentes, como venir, ¿no? Los alumnos venían con las computadoras, nos ha pasado también de alumnos que han venido con el número de teléfono en un papelito en un taller de Facebook, ¿no? El uso del celular. Simplemente después también algunas propuestas, las organizaciones tienen muchas veces como propósito incluir el tema de diversidad, ¿no? Y muchas veces uno repite discursos y siente que más allá de que uno pueda contratar un asesor o pueda contratar a distintas personas que puedan hablar sobre el tema de diversidad, hoy en día hay como mucho conocimiento brindado. En el momento de empezar a ver a la persona como un par de trabajo, aparece una brecha enorme por desconocimiento, por desinformación. Entonces, al convocarnos a nosotros, junto con diseño de actividades que están pensados para familiares, o diseño de actividades que tienen que ver con demostración de productos junto con sus propios empleados, empiezan a participar y a generar una interacción que favorece el cambio en la forma de pensarse, ¿no? En la forma de abrir posibilidades para que los mismos empleados incluyan y desarrollen tecnología que habilite o sea, o puesto laboral o la inclusión digital en otros, ¿no? Realmente es muy interesante, ¿no? Nos piden como activadores de esta diversidad. Y creemos mucho en lo que tiene que ver con la co-creación. Realmente el tema de la brecha digital, bueno, en un ratito les voy a contar cómo es el plan de formación, desde donde nosotros miramos y cómo trabajamos, pero nosotros somos una parte, pero la verdad es que los que tienen el conocimiento sobre lo que necesitan, justamente es el que nos convoca a nosotros, y juntos somos los que vamos generando soluciones para incluir a sus públicos. Trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con la articulación, ¿no? Sí, me decías. Sí, perdón. Tenemos aquí, si gustas, una pregunta. Voy a abrir mi cámara, perdón. Y yo digamos, coincido con esta pregunta que te hacen, porque creo que para muchos de nosotros que trabajamos temas sobre
personas que históricamente han sido vulneradas, siempre nos preguntamos cómo dar ese paso, ¿no?, del asistencialismo a realmente poder producir junto con esas personas una manera de vida digna que se haga desde todas las aristas, educativas, laboral, para que puedan tener un ingreso y una vida como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan aquí en Google Meet, en el chat, es cómo se hace ese siguiente paso de ser autosustentables, ¿no? Es decir, cómo pasamos de ese servicio social, de ese asistencialismo, a poder ofrecer servicios y tener un presupuesto. Las empresas ayudan o no, eso creo que es muy importante y digamos, yo soy mexicana, ahora tengo la oportunidad de estar aquí en Brasil, y por ahí también es interesante porque tal vez esos pasos tienen que ver con la gestión de cómo se forma una empresa, con las trabas que pueda o no poner el gobierno, etcétera. Entonces, digamos, tu mirada de cómo lo hace Argentina nos puede servir también para caminar desde otros lugares, ¿no? Bárbaro. Por eso me parecía interesante empezar y contarles justamente cómo nos conformamos. Para nosotros fue importante, en un primer momento, conformamos como empresa social. La legislación en Argentina lamentablemente no tiene esta figura dentro de su código. O tenemos empresas comerciales o por el otro lado lo que son empresas sin fines de lucro. Inmigrantes Digitales se constituyó como una empresa sin fines de lucro, pero desde el vamos lo pensamos como un espacio justamente en donde siempre la persona con discapacidad que se suma a nosotros, ya sea en la parte de beca, ya sea en la parte de formación, como ser en la parte de capacitación, perdón, mi hijo, ahí va. De trabajar, es la razón por la cual esté trabajando en esto. Lo que le decía, todas las personas que se suman con nosotros reciben una beca de formación y después a partir de ahí siempre van trabajando y vamos generando trabajo. Lo más importante es encontrar una oportunidad de mercado. Nosotros, justamente para nosotros trabajar en reducir la brecha digital, ha sido pensar qué era lo que necesitaban, así como cualquier emprendedor, un producto, y que nosotros pudiéramos diseñar y formar trabajadores para cubrir ese producto. No recibimos ningún subsidio del gobierno, simplemente lo que nosotros como empresa social que buscamos es generar justamente trabajo para las personas con discapacidad, y nuestro plan de formación, nuestro acompañamiento lo que hace es justamente desarrollar habilidades sociolaborales, experiencia laboral, distintas instancias y la calidad del producto, que es el servicio de formación, que sea lo mismo o mejor de lo que hoy en día está en el mercado. No sé si con esto contesté la pregunta. Liliana. Sí, para mí, digamos, la persona Marco, tal vez nos podría contestar por el chat. Digamos, desde mi perspectiva, creo que sí es algo importante esta cuestión de analizar qué es lo que se requiere en el mercado para a partir de ahí entonces pensar en qué producto podemos ofrecer y en ese producto, digamos, transversalizar la cuestión del trabajo con las personas con discapacidad en este caso, ¿no? Marco dice que sí, efectivamente, has contestado. Tal cual, nosotros somos una empresa, cualquier empresa, ¿cómo sale al mercado? A ver, me parece que eso por ahí es lo más importante. Uno nace a partir de una oportunidad. Las personas con discapacidad son mis trabajadores, o sea, son como cualquier otro trabajador que uno decida. Uno tiene en una empresa un perfil de puesto y necesita tomar trabajadores que cumplan tales requerimientos. La diferencia de Inmigrantes Digitales con otra empresa es que nuestra razón de ser es generar trabajo para este colectivo. Entonces, a diferencia de mi experiencia cuando trabajaba en empresas, que era encontrar el candidato ideal que reúne estas características, yo ya sé que las personas que se suman a mi proyecto va a faltar algunas, o les va a faltar confianza en sí misma, o les va a faltar formación técnica, interacción social.
¿no? Como distintas situaciones que justamente producto o de la formación que han recibido por ahí y de la falta de oportunidades de generar una primera experiencia laboral, vienen en esas condiciones. Entonces, justamente trabajamos, el tema de la confianza y el tema de la autonomía es una de las variables más importantes dentro del plan de formación. Ahí como que ya me voy metiendo en lo que es plan de formación. Fuertemente nosotros trabajamos por ahí con grupos, ¿no? Cada vez que formamos vienen en grupos de 12 y hemos llegado a formar hasta 30 personas juntas. Pero 12 es un numerito muy lindo como para hacer el seguimiento y acompañar. Al principio, muchos de los que llegan a nosotros vienen acompañados o con padres o traslados, o sea, si bien es cierto que la accesibilidad es muy difícil, acá en Argentina no hay transportes accesibles siempre, bueno, hay como muchas situaciones que hacen muy complejo el tema del acceso. Cuando uno pierde la confianza en poder hacerlo, cuando el entorno automáticamente se suplanta, cuando vemos que existen o pensiones, chicos que reciben pensiones y bien nacen, cuando existen distintos conceptos en los cuales uno piensa que lo que va a ser siempre paliativo y no se confía en que uno va a poder tener la misma posibilidad de desarrollarse y de ejercer que cualquier otro trabajador, quiera o no, eso va mermando internamente. Entonces, lo que de a poco ellos también van teniendo la oportunidad de ir avanzando y confiando, primero en grupo, todo lo que tiene que ver con traslados. Fíjese que todos nuestros cursos, bueno, hoy se dan en virtual, ¿no? Pero digo, la riqueza es que nosotros nos trasladamos a los lugares. O sea, es muy loco pensar esto, ¿no? Que una persona con discapacidad, con dificultades en accesibilidad, se traslade a un hogar de menores de tal lugar o se traslade a una escuela. Hemos capacitado, por ejemplo, en escuelas agrónomas, en donde los instructores han viajado por primera vez, han dormido por primera vez en otro lugar, ¿no? Porque nunca se habían planteado la posibilidad de poder realizarlo, ¿no? Como de poder decidir. Creo que esto es lo más importante, volver a tener confianza, habilitarse en un trabajo que es tan transformador como la docencia. La docencia transforma personas y ellos son docentes. Y al transformar al otro, van viendo el impacto que producen y eso retroalimenta bueno, su confianza, autonomía y el ejercicio de su función. El departamento que acompaña alumnos. Es muy interesante esto que mencionas porque a mí me hace pensar en cómo Inmigrantes Digitales podría tener, yo siempre estoy pensando como en investigación, ¿no? Pero cómo podría tener como una base de datos muy interesante eh, para pasarla a otras áreas, como puede ser trabajo con las familias, educación, desde la básica, pero sobre todo media superior y superior, y qué es lo que realmente está faltando en cada una de esas áreas para que cuando lleguen esas personas a formarse, ya sea de manera técnica o profesional, puedan tener esas herramientas que hoy Inmigrantes Digitales está tratando de brindarles, digamos, ¿no? Entonces, que desde antes, como tú dices, se pueda hacer ese trabajo y ese acompañamiento con ellos para que cuando salgan puedan tener esa autonomía laboral también, ¿no? Voy a leer aquí la última pregunta o comentario y seguimos con el siguiente bloque. Dice, en México, en educación, existe un departamento que acompaña a los alumnos con necesidades educativas especiales y algunas barreras de aprendizaje y participación a desarrollar habilidades. Sin embargo, siempre he estado en desacuerdo que sea una manera forzada. Los quieren incluir en la currícula general. A mí me gustaría que se les brindaran herramientas para la vida, que se les enseñe a manejar una computadora para trabajar desde casa, algunos oficios de acuerdo a sus capacidades. ¿Esta perspectiva es adecuada o ejerzo discriminación positiva? Pregunta Erika Herrera. ¿Qué opinas, Vero? Wow. Transiciones. Creo que lo más importante es, bueno, a lo largo del tiempo el tema de la discapacidad ha pasado distintos estadios, ¿no?
hoy en día estamos dentro de lo que se llama un modelo social de la discapacidad, en el cual las personas, la discapacidad aparece a partir de una barrera que tenga que ver con el entorno, ¿no? O sea, si yo soy usuario de silla y en realidad hay un bache en mi vereda, la imposibilidad de que yo pueda llegar al trabajo tiene que ver con ese problema en la vereda, no con mi conocimiento. Sin embargo, si bien esto ya está en convención, estamos fuertemente todos trabajando y desarrollando distintos avances que tienen que ver con hacer más robusto esta posibilidad de que cada uno pueda generar su propio desarrollo independientemente de la situación de discapacidad que tenga. La mirada, el modelo de rehabilitación en el cual uno tiene un problema y yo tengo que reparar ese problema como para que esa persona pueda tener la posibilidad de encajar en el modelo de empleado o modelo de trabajador, sigue siendo muy presente. Estos son cambios culturales que van a llevar un tiempo. Entonces, desde mi experiencia hace falta ambas cosas y va a ser en paralelo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con generar accesibilidad, adecuaciones y acompañamiento personalizado, creo que es importante que esté. Pero por sobre todo también es sumamente importante esta posibilidad, esta mirada habilitadora, ¿no? De poder confiar que si la persona quiere no sé, ser profesor, ok, ¿por qué no? ¿Qué necesita para ser profesor? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los recursos pedagógicos que yo necesito para ir acompañándolo para que efectivamente sea un profesor, si ese es su deseo? El tema de esto mismo que nos pasa a nosotros con los profesores con discapacidad, es lo mismo que estamos trasladando dentro de las aulas con nuestros alumnos que vienen y que nos piden justamente el tema de poder incorporar la tecnología para cosas que no las tenían pensadas. Justamente lo que necesitan es alguien que habilite, que confíe, que cree que puede efectivamente llevar a hacerlo. Y a partir de ahí, ver cuáles son las necesidades que tienen, ya sea pedagógicas, de tiempo, de ritmo, de didácticas, que nosotros como docentes deberemos desarrollar y poner en práctica para que efectivamente pueda llegar a donde quiera llegar. No sé si con eso respondo, pero para mí es fuertemente esta mirada habilitadora y esta adecuación en cuanto al deseo del otro. Pensando que absolutamente todos tenemos las mismas derechos y oportunidades de que se desarrollando, ¿no? Muchísimas gracias, Vero. Yo creo que sí, coincido completamente contigo. Creo que gracias, dice Erika Herrera. Creo que realmente pensar en la inclusión como una transición es algo que nos hace falta pensar cuando parece que de repente hay como dos bandos de inclusión total o educación especial o digamos segregación en la educación o en el aspecto laboral o cualquier otro aspecto de la vida social. Entonces yo coincido contigo en que la inclusión hoy todavía para muchas sociedades, la latinoamericana, por supuesto, es una transición, ¿no? Muchísimas gracias por esas anotaciones. Me gustaría pasar al siguiente bloque y después hacemos las preguntas que están pendientes todavía. En este segundo bloque, Vero, a mí me gustaría que nos compartieras, digamos, entrando de lleno, cómo es la formación que realiza Inmigrantes Digitales para que las personas se apropien de estas herramientas que les permitan interactuar, estudiar o trabajar, emprender, y cuál es el tipo de grupos que atienden, algunas experiencias, y bueno, cómo es la formación para que las personas con discapacidad se desarrollen como instructores digitales. Igualmente 15 minutos.
Vale. Bueno, ¿cuál es nuestra metodología de formación de las propuestas de nuestros talleres, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta 4 variables. Primero, esto también se reproduce en la formación de nuestros instructores, ¿se entiende? Ambas cosas en simultáneo. Por un lado, para que una persona pueda realizar un cambio de hábito en el uso de la tecnología, por ejemplo, sí o sí tenemos que utilizar una metodología en la cual el otro pueda practicar sobre lo que significa su propio interés, aprender haciendo. La persona, el emprendedor que tiene un emprendedor en marcha y necesita saber cómo hacer que avance, tiene que pensarse él con su emprendimiento y hacer las redes que tienen que ver con su emprendimiento o armar su modelo de negocio, etcétera, en el momento, junto con la compañía del otro. Perdón, porque lo digital hasta el momento no es algo familiar. Ni algo incorporado, y uno necesita como tener este modelo de este acompañamiento. Por el otro lado, siempre nuestros docentes son personas con discapacidad, quienes se forman como especialistas en inclusión digital, tienen una formación básica con nosotros, pero también mucha experiencia de trabajo con nosotros. Es importante también destacar que siempre nosotros miramos ambas partes, no solamente la formación del instructor que está dentro del taller, sino que las personas que vienen a nuestros talleres por ahí vienen una sola vez y es necesario que el producto de lo que ellos reciban sea 100% garantizado. Entonces desarrollamos distintos formatos, distintas instancias para asegurar que lo que sucede en el curso sea 100% tal cual lo imaginamos. Por el otro lado, todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen incorporadas la accesibilidad cognitiva. ¿Qué quiere esto decir? Que en realidad el lenguaje que empleamos, las didácticas que desarrollamos, absolutamente todo lo que nosotros generamos, tienen ritmos, tienen videos, tienen contenidos que sean muy fáciles de poder incorporarlos, ¿no? En un lenguaje muy sencillo, porque lo que nosotros necesitamos es la habilitación digital. Nosotros vamos a lo que son los primeros pasos en la introducción de una herramienta. Entonces necesitamos que justamente esas actividades sean comprendidas en el momento. Y por el otro lado, el tema del ambiente. Para nosotros es muy importante que las personas aprendan con otros, tanto nuestros instructores aprenden, generan confianza a partir de otros pares con los cuales van transitando este camino de formación, como también nuestros alumnos. Saber que hay otro que también tiene el mismo desconocimiento que yo, el mismo miedo, y sin embargo vamos a ir juntos a enfrentar a cruzar este desafío digital, favorece el hecho de la práctica y que se genere obviamente el tema de la apropiación. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Nosotros, la brecha digital tiene en cuenta como 3 variables, ¿no? Por un lado, el tema de la accesibilidad a la red, la accesibilidad a computadoras o los dispositivos digitales. En este punto es donde nosotros más sorprendidos estamos, e incluso hoy, en el tema de la pandemia. Todas nuestras formaciones y cursos se han digitalizado. Estamos trabajando allí, incluso acompañando, por ejemplo, organizaciones sociales de barrios muy humildes, populares, y sin embargo el 70% de ellos ya tienen conectividad y acceso a Internet. Sin embargo, no utilizan estos dispositivos para emprender o para realizar distintas acciones que les generarían autonomía. Entonces, otro de los puntos más importantes tiene que ver con esta brecha, las diferencias entre grupos por su capacidad de utilizar las TICs. ¿Qué significa? No es lo mismo un grupo etario o un grupo de docentes o un grupo de gente que tiene un interés y una necesidad. Entonces, también las dinámicas y las didácticas que nosotros desarrollamos tienen que tener en cuenta estas particularidades. Y por el otro lado, también tenemos que ver cuál es el nivel de alfabetización y de las competencias tecnológicas que tengan las personas que participan del taller.
Son como 3 instancias que en realidad hacen a la respuesta que nosotros necesitamos, tanto para formar al docente, para poder acompañar y pensarse en estas 3 acciones, como también de los alumnos para poder aprender durante esta calidad de taller. Por el otro lado, es importante, nosotros lo que buscamos a partir de nuestras propuestas de formación es que las personas sean independientes en el uso, se apropien de esa tecnología. Para lo cual hay que tener en cuenta como dos variables. Por un lado, la del uso instrumental de la tecnología, ¿no? Que tiene que ver justamente del uso instrumental de la tecnología, y la otra variable tiene que ver con el uso del sentido. Y ahí por ahí me detengo como para poder pensar quiénes son, a quiénes calificamos nosotros como destinatarios de nuestros talleres, inmigrantes digitales. El primer grupo de inmigrantes digitales, nosotros lo llamamos, al menos empezamos a trabajar, con las personas que eran mayores de 45 años, en el momento donde la tecnología emergió. La mayoría de las actividades que realizábamos eran en entornos presenciales, ¿no? Íbamos a la biblioteca a buscar libros para hacer un trabajo para el colegio, íbamos al banco a hacer operaciones bancarias, utilizábamos mucho el lápiz y el papel para registrar distintas gestiones. La verdad es que con el tiempo y la incorporación de la computadora, poco a poco algunas de estas gestiones fuimos aprendiendo y las fuimos cambiando y fuimos incorporando la tecnología, pero siempre proveniendo de un mundo analógico en el cual estábamos muy acostumbrados, donde tenemos que hacer como un esfuerzo para digitalizarnos. Lo hacemos y estamos dentro de ese grupo. Pero lo que tenemos seguramente es más desarrollada esta dimensión de sentido y de este uso instrumental, que cada vez que cambia un aparato, cada vez que cambia todo lo que tiene que ver con la digitalización, nos es más complejo utilizar. Los mayores de 65 años es otro grupo de lo que nosotros llamamos inmigrantes digitales. En este caso, estas personas no han tenido mayormente acercamiento a la tecnología. En ellos el desafío es doble, porque tenemos por ahí que desarrollar lo que es el uso instrumental, o sea, tomar contacto con lo que son los dispositivos, cuando nunca antes por ahí lo hayan utilizado para realizar distintas gestiones, que hasta el momento siempre han sido presenciales, ¿no? Ya sea visitar a sus amigos, interactuar, participar en actividades, distintas acciones que han venido a realizar, que han realizado y han formado parte de su día a día. Y también nos encontramos con otro grupo, a lo que llamamos inmigrantes digitales, que son los jóvenes. Los jóvenes sí son nativos digitales. El uso instrumental que ellos hacen de la tecnología ya nace con ellos, ¿no? Nosotros vemos desde muy jóvenes que tienen muchísima facilidad en cuanto a esto. Pero también lo que notamos es que la dimensión del sentido hay que desarrollarla, y con el desafío que muchas veces los que son los profesores, tutores, los que vienen acompañando su aprendizaje, no tienen, obviamente conocen lo que son las dimensiones de sentido, pero no tienen el desarrollo instrumental de esta tecnología o la experiencia. Y sienten que los jóvenes, al poder manejar el uso instrumental, automáticamente incorporan el sentido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío para poder atravesar ese puente, para poder formar a ambos lados. La virtualización de los cursos fue todo un desafío para nosotros, porque en nuestros talleres venían personas que tenían poco o mucho uso de la tecnología, pero que venían a incorporar una determinada didáctica. Dentro del curso habían distintos instructores que iban acompañando justamente para que las personas puedan desarrollar e ir acompañando los distintos ritmos de estudios para que justamente se apropien de lo que vinieron a buscar, ¿no? Del recurso digital. Al pasar a instancias virtuales, tuvimos que sumar distintos recursos tecnológicos y pedagógicos.
que fueran reemplazando la participación activa que nosotros veníamos teniendo con los participantes de nuestros talleres, ¿no? Y ahí, bueno, fuimos viendo, ¿no? Sesiones en vivos, actividades sincrónicas, asincrónicas, actividades postdatadas, actividades grupales, individuales, tutorías de acompañamiento, ¿no? Todo eso es lo que hoy está formando parte de estos cursos que al virtualizarse no tienen que perder el sentido de lo que nosotros nos habíamos propuesto ni la meta inicial al trabajar con estos cursos. Desarrollamos un taller nuevo que tiene que ver con cómo podemos hacer que las personas que estaban más alejadas de la tecnología estén listos para poder aprender a la distancia, ¿no? En forma virtual. Que es este curso que, bueno, que ya estamos empezando a dictar con los instructores que también a la par hemos formado en este tiempo. La formación, nosotros en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia, habíamos ganado un premio y obtenido financiación para formar a 12 mujeres con discapacidad y una investigación que tenía que ver con la perspectiva de género, para que se formen como instructoras digitales en entornos presenciales. La verdad es que la selección fue muy difícil porque teníamos poquitas vacantes y teníamos mucha demanda. Sinceramente hicimos apenas unos posteos en nuestras redes sociales y llegamos a 100 candidatos para 12 puestos en una semana. Y decidimos virtualizar lo que son todas las actividades que tienen que ver con la formación docente. Acá van a ver lo que son las formaciones en aulas virtuales, pero que también se han realizado en forma sincrónica, ¿no? Que tiene que ver con la pertenencia, identidad, reflexión de los roles, todo lo que tiene que ver con pensarse ellos como formación de formadores y habilitadores. Y las prácticas y tutorías. Actualmente la formación que nosotros tenemos, esta es una imagen del grupo de los instructores actuales. Estamos desarrollando propuestas que tienen que ver con microlearning, que es cómo poder acompañar a los adultos mayores que no tienen absolutamente ningún tipo de uso de tecnología, pero que necesitan ya ganar autonomía digital para hacer operaciones bancarias. Ahí estamos utilizando modalidad de puentes digitales y microlearning, formando a formadores en el medio. Y estos son los cursos que ya estamos dictando hoy, tanto en forma para particulares como también que nos piden municipios, gobiernos, organizaciones que vienen acompañando a distintas personas en términos de empleabilidad. Abro para preguntas. Bien, muchísimas gracias, Vero, por compartirnos esta experiencia tan padre que tiene Inmigrantes Digitales. Tenemos una pregunta de Alejandra Ramírez que nos hizo por Facebook. La pregunta es, ¿ustedes acompañan a las personas con discapacidad en la integración laboral? ¿Saben en qué áreas laborales se está empleando las personas con discapacidad? Esa es una que tiene ella. Por el momento en Meet no hay otra. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, ¿cuáles son los principales beneficios comunitarios que relatan los instructores? Es decir, estos instructores a los que ustedes preparan para trabajar con inmigrantes digitales y formar a otras personas que tienen una brecha digital, ¿qué relatan ellos? ¿Cómo se sienten a lo mejor pensando en otras experiencias laborales? ¿Cuáles son los beneficios que ellos piensan o que reflexionan, que aportan a la comunidad? Digamos, me gustaría un poco saber sobre eso. ¿Y cuáles son los retos más importantes en la creación de estos contenidos que ustedes han tenido, ¿no? Un poco cómo los evalúan, cómo saben si funciona, si no, cómo los revisan, esos contenidos que ustedes preparan, tanto para los grupos de impacto que tienen ustedes con la brecha digital como para los instructores. Si hay otra
te la digo después. Bien, vamos a la primera. Nosotros no hacemos intermediación laboral. Las personas que se suman a nuestros equipos son profesores que tienen que tener que vamos acompañando para que vayan ganando experiencia en el aula. Y vamos acompañando en un montón de desafíos que tiene que ver con lo que es el ejercicio de un rol de ser un instructor digital presencial o a la distancia. Así que no es intermediación laboral lo que hacemos, sí nuestro equipo de formación, más allá de los instructores, tenemos un montón de gente. Tenemos diseñadores didácticos, coordinadores, especialistas que nos van acompañando, y esto también responde a tu segunda pregunta. Tenemos un montón de personas que nos van acompañando en las respuestas didácticas, los grupos, bueno, en distintas, en el diseño de materiales. Hay como muchas personas que hacen tanto el material como la formación y acompañamiento de los instructores. También hemos tenido dentro del plan de formación psicólogos que van acompañando todo el tema del desarrollo del rol, la reflexión sobre sí mismo. Con respecto a la pregunta sobre qué es lo que relatan los instructores, así compartiendo, tenemos en Inmigrantes, iniciamos un área de investigación, así que vamos a poder dar respuestas a algunas de las preguntas un poco más con datos, si estamos como empezando a hacer relevamiento en cuanto a esto. Pero lo que sí ellos comentan de sus propias experiencias, que es un lugar en donde ellos pueden generar, ellos son los profesores, ellos son ellos a mí me acompañan cuando tengo que dar, hoy no están aquí, pero son los que cada vez que nos llama el gobierno para hacer algún análisis en cuanto a algún tema digital o alguna cosa, son ellos los protagonistas que van desarrollando. Ellos, los 4 instructores que hace más tiempo que están con nosotros, se reconvirtieron en tutores. Ellos fueron los que participaron en los procesos de selección de las nuevas instructoras, los que diseñaron materiales ajustados en este formato virtual, lo que han acompañado todo el desarrollo de las habilidades en estos roles nuevos que son, ¿no? Como moderación de aulas virtuales, Zooms, distintos recursos digitales que hoy en día hace falta para poder participar en esto. Y para muchos es la posibilidad de verlos como trabajador, ¿no? O sea, algunos relatan por ahí al presentarse en entrevistas o momentos siempre se veía que era lo que les faltaba a ellos como para poder cumplir una función. Y esto es un trabajo, o sea, es como cualquier otro trabajo, en donde lo que nosotros buscamos justamente es la mejor calidad de la formación para el otro, pero también vamos acompañándolo para que ellos sean protagonistas en esta implementación de otro. Es un espacio de mucho trabajo en equipo y de mucha interacción. La verdad que esa pregunta que me haces, me encantaría que se las puedan por ahí, que sean ellos quienes puedan contestarlas, ¿no? Me encanta. Si querés, y antes de terminar, me gustaría después compartir un video que sí hicieron ellos, como viéndolos participar de esta instancia de formación, de la primera parte del plan de formación. Sí, tenemos ya pocos minutos para concluir con una hora. Yo creo que sería muy interesante, sí, no pensar en esta conferencia virtual como una conferencia, tal vez podríamos hacer más conferencias que tengan que ver sobre aspectos digitales, contenido digital y lo que tiene que ver con las barreras o lo que se enfrenta en su cotidianidad una persona con discapacidad. Yo quiero comenzar, digamos, a cerrar por aquí, invitarte a contestar una última pregunta y después entonces nos enseñas el video para cerrar. No sé qué te parece, Vero. Entonces, pues les agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí.
con nosotros, que se interesaron por discutir con nosotros estas cuestiones de accesibilidad digital, de formación de instructores para reducir esa brecha de otros grupos. Espero que sigan atentos al contenido que tiene el programa de alfabetización digital, sigan sus redes sociales. Y bueno, pues yo no me voy a demorar mucho más con esto. Voy a pasar a la otra pregunta para que dé tiempo. Y pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Vero, la última pregunta. Hola, buenas tardes, soy doctorante. Mi tema involucra los factores emocionales que afectan el aprendizaje, más específico, el aprovechamiento académico como caso de estudio. El aprovechamiento académico como caso de estudio. Para ustedes, ¿qué factores o herramientas utilizaron para superar esta brecha? Claro, no sé muy bien, a ver, cómo interpretarla, cuál es la brecha en cuanto al tema académico, no entiendo, a ver si me ayudas a... Yo entiendo que la compañera nos está preguntando si los factores emocionales afectan ese proceso de aprendizaje, ese aprovechamiento, digamos, académico, tal vez en un aspecto escolar, pero en un aspecto de formación para el trabajo, si el aspecto emocional afecta en ese proceso de aprendizaje y qué hizo Inmigrantes Digitales para superar esa brecha. Ok, sí, lo emocional obviamente afecta y mucho, que tiene que ver sobre cómo uno confía en sí mismo para poder transferir conocimiento a otros. Cómo lo vamos viendo, y la verdad es que hay como un acompañamiento individual de cada uno de los instructores, y tiene muchísimas instancias de interacción y prácticas. Trabajamos muchos en herramientas, cada uno de los talleres tienen como guías de observación, donde hay roles específicos y se apuntan a ciertas competencias que nosotros desarrollamos o esperamos en un instructor digital, y a partir de ahí se trabaja mucho en temas de retroalimentación sobre esas mismas competencias. Acompañándolos en ver, bueno, a ver, hoy llegué hasta acá, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo reflexionar con otros? Y cómo generar este acompañamiento desde el mismo grupo de pares hasta los coordinadores, como para ir saldando. Paso a paso, a partir de que ellos van viendo logros en cuanto a su accionar, empiezan a trabajar junto con otros, a trabajar en red, todo lo emocional negativo, digamos, que por ahí traían en algún punto, da paso a una mayor confianza y a una mayor experimentación con respecto a autoaprendizaje. No sé si con esto contesto. Nuestra intención justamente con la investigación que estamos desarrollando es poder dar cuenta de algunas de estas cosas que nosotros vemos, cómo es el trabajo del desarrollo de las competencias y cómo justamente influye lo emocional en esto. Así que más información concreta vamos a poder tener no sé, en unos meses cuando vayamos avanzando. Pero por ahora te puedo comentar esto. No sé si con esto di respuesta a la consulta. Sí, me parece que sí. Pues muchísimas gracias. Me despido de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, Vero, con nuestro video final.